Bendecido día, hermanitas. Gloria a Dios por un nuevo día. Vamos a continuar con el tema número 8. Como título, la mentira de David. Bueno, hermanitas, vamos a recordar un poquito del tema pasado. Recordemos que David ha estado huyendo de Saúl. Saúl está persiguiendo a David con un propósito, y su propósito es matarlo. Recordemos, hermanitas, David había huido a Ramá, y en Ramá se encuentra con Samuel. Posteriormente, cuando Saúl, había enviado mensajeros a Ramá para que fueran por David y Saúl lo matara, los mensajeros terminaban profetizando. Termina yendo Saúl mismo a Ramá porque ya había enviado 3 veces mensajeros a este lugar, y las 3 veces los mensajeros que había enviado profetizaron. Entonces termina yendo Saúl mismo a Ramá y termina Saúl profetizando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino sobre de él. Esta es la misericordia, esta fue la oportunidad que se le dio a Saúl una vez más y no la aprovechó, hermanitas. Se da cuenta David que lo está persiguiendo Saúl y regresa nuevamente a buscar a Jonathan, preguntándole por qué lo estaba persiguiendo su papá, por qué quería matarlo. Termina dándose cuenta Jonathan que efectivamente su padre Saúl quería matar a David. ¿Y qué es lo que pasa? Terminan separándose. Y dice el versículo 41 de Primera de Samuel capítulo 20. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro. Y David lloró más. Y Jonathan dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonathan entró en la ciudad. Bueno, aquí ya se estaban separando David y Jonathan. Recordemos que David y Jonathan habían hecho un pacto, se habían entrelazado sus almas, y realmente fue un amor verdadero entre ambos. Y pues tuvieron que separarse. Ahora sí vamos a lo que es, al tema número 8, y como título es La mentira de David. Vamos a comenzar leyendo lo que es Primera de Samuel capítulo 21 versículo 1. Y dice la palabra de Dios: vino David a Nob. Voy a hacer una pequeña pausa. Nob, esta ciudad, hermanitas, es la ciudad de los sacerdotes. Ahí es donde habitaban los sacerdotes, y este lugar estaba a 1 kilómetro de Jerusalén. Bueno, vino David a Nob, a esta ciudad, Nob, y vino al sacerdote Ahimelech, y le sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Es lo que le está preguntando el sacerdote Ahimelech a David. ¿Por qué se sorprendió que llegara solo David? Bueno, recordemos que David ya era una persona de guerra. Recordemos que David ya no andaba solo, siempre andaba en las tropas o siempre andaba acompañado de alguien. Entonces, cuando llega a la ciudad de Nob, pues le sorprende al sacerdote Ahimelech, y tanto se sorprende que le dice: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo?
Vamos a ver qué dice el versículo 2. Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto y que te envío y lo que he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, a lo que tengas o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Vamos a hacer una pausa en el versículo 4. Bueno, hermanitas, llega David a esta ciudad de Nob, pero viene buscando al sacerdote Ahimelech. Y ahí comienza la mentira de David, porque realmente no estaba diciendo la verdad. David no iba de parte de Saúl, claro que no, porque bien sabemos que estaba huyendo David de Saúl. Pero ¿por qué estaba acudiendo David a este sacerdote? No, bueno, David tenía miedo de Saúl y estaba huyendo de Saúl. Entonces él llega a este lugar acudiendo al sacerdote Ahimelech porque necesitaba un consejo, porque necesitaba de alguna manera desahogarse. ¿Qué estaba pasando con Saúl? ¿Por qué lo estaba persiguiendo? ¿Y qué era lo que estaba haciendo David? Acudiendo a un hombre. ¿Qué estaba haciendo David? Ya no estaba acudiendo a Dios, hermanas. Ya estaba acudiendo más a una persona humana. Hermanitas, fíjense que quiero comentarles que en el libro de Salmos, capítulo 59, este capítulo lo escribió David cuando era perseguido por Saúl. Y solamente les voy a leer del versículo 1 al 5. Y dice David: líbrame de mis enemigos, oh Dios, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Esto es lo que escribe David, hermanitas, en su angustia, porque Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. David, cada vez que veía un amanecer, para él realmente era un milagro, porque donde quiera que huía David, siempre lo perseguía Saúl. Así que, hermanitas, cuando llega David a esta ciudad, Nob, ante el sacerdote Ahimelech, pues llega ahí porque estaba huyendo de Saúl y comienza a mentir. Comienza a mentir. ¿Por qué comenzó a mentir? Para salvar su vida. Y fíjense, él llegó con hambre a ese lugar. Llega con hambre que le dice en el versículo 3. David le dice al sacerdote: ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. ¿Se dan cuenta? Tenía demasiada hambre David. Pero ¿qué creen? Que el sacerdote, eh, los panes que ponían los sacerdotes en la proposición, el pan de la proposición solamente podían comerlo los sacerdotes. ¿Y qué era lo que había dicho este sacerdote? Espera, David, se lo daré a los criados si ellos
han guardado a lo menos de mujeres. Entonces, fíjense lo que le responde David a este sacerdote. Dice David, y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Y el versículo 6 dice, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición. ¿Ya ves? ¿Ya ven? Los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes. Dice, el día de aquellos fueron quitados. Bueno, pues este pan, una vez que ya lo había puesto, porque días anteriores el sacerdote había puesto estos panes, entonces, bueno, los quitó y puso nuevos panes, panes frescos. Por eso es que el sacerdote se los iba a dar a los criados y se habían guardado de mujeres. Y sí, efectivamente, los hombres, los criados se habían guardado y se iban a recibir este pan, pero como ahí vio el sacerdote que David intervino, bueno, también le fue compartido a David. Pero de que hubo una mentira ahí, hermanitas, claro que hubo mentira, porque el rey Saúl no lo había mandado a David, pero David mintió. Y yo quiero irme a esta parte de la mentira. ¿Por qué mintió David? A ver, David, podríamos pensar nosotros, a ver, David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que pastoreaba las ovejas de su padre, un hombre que tocaba el arpa para Saúl con su mano para que se tranquilizara cuando el espíritu malo atormentaba a Saúl. ¿Por qué David tenía que mentir? Bueno, ya les había dicho, porque estaba queriendo salvar su vida. Y podíamos preguntar, pero si Dios estaba con él, ¿por qué tenía que mentir David? Bueno, hermanitas, quiero decirles que David no era perfecto. Y Dios no escogió a David por perfecto, sino que lo escogió a pesar de sus imperfecciones. A pesar de eso lo escogió a él, así como nos escogió a nosotras, hermanitas. Nosotras no somos perfectas, nadie es perfecto. Perfecto solamente Dios, recuérdenlo. Así que Dios escogió a David a pesar de sus imperfecciones. Y recordemos unos pasajes, hermanitas. Bueno, no voy a dar los versículos, pero vamos a recordar unos personajes a quien Dios también escogió y que están escritos, que están plasmados sus nombres en la Biblia. Vamos a recordar a Jonás. Jonás fue una persona que no obedeció a Dios. Acuérdense que por desobediencia se lo tragó el pez. Acuérdense de Jacob. Jacob fue un hombre, pues no fue un hombre perfecto, hermanitas. Fue una persona que engañó a su padre. Se hizo pasar por su hermano. Vamos a recordar a, a Juan. Juan, hijo de Zebedeo, como era, que le llamaban el hijo del trueno. Yo me imagino que tenía un carácter muy fuerte. Acuérdense de Pedro también, que era muy impulsivo. Así que, hermanitas, si nos ponemos a ver estos otros personajes bíblicos, pues ninguno de ellos era perfecto. Acuérdense también de Abraham. Abraham mintió y como dijo, le dijo a Sara, cuando llegaron a Egipto, di que eres mi hermana, porque si no dices eso me van a matar. Entonces, hermanitas, es necesario que yo les diga esto porque
no nos debe de sorprender que David haya mentido para salvar su vida. Entonces, hermanitas, lo que Dios busca en una persona es que tengamos esa disposición para servirle. Entonces, por eso Dios eligió a David, porque él estaba dispuesto, él tenía un corazón dispuesto para Dios. Recordemos que somos humanos, que somos imperfectos, pero algún día, hermanitas, recordemos que Dios nos va perfeccionando poco a poquito. Así que todavía seguimos imperfectos, siendo imperfectos. Así David era un hombre imperfecto. Ahora, hermanitas, fíjense que dice el versículo 7. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Imagínense qué ha de haber sentido David al ver a este hombre Doeg, edomita. ¿Qué ha de haber sentido? Ay, pero si Saúl no se detiene, ya mandó más personas a que me espíen para que me lleven con él y me maten. Porque este hombre, Doeg, edomita, era el principal de los pastores de Saúl. Entonces, David ha de haber pensado, no, pues este es su mano derecha, se puede decir. Podría decirse así, como su mano derecha o alguien muy importante. Así que mejor, yo creo que voy a huir otra vez. Fíjense que dice el versículo 8. Y David dijo a Ahimelech, al sacerdote Ahimelech, ¿no tienes aquí? Fíjense hasta dónde llegó David, hermanitas. ¿No tienes aquí a la mano una lanza o espada? Fíjense lo que le dijo el sacerdote, David al sacerdote. ¿No tienes aquí una lanza o una espada? Porque no tomé, fíjense, ahí va otra mentira, porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Seguía mintiendo David al sacerdote y seguía mintiendo para que no fuera descubierto. Pero adivinen por qué le estaba pidiendo una lanza o una espada. ¿No adivinan por qué? Bueno, yo sé que no somos adivinas. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué creen ustedes que estaba buscando, solicitando, preguntando a este sacerdote Ahimelech? ¿No tienes una lanza o espada? Pues porque ya había visto a este hombre principal de los pastores de Saúl. Y pues, ¿qué estaba pensando? Pues quería tener a la mano una lanza o una espada por si se ofrecía, ¿verdad? Por si se tenía que defender de Doeg, edomita. Por eso le estaba preguntando David a Ahimelech. Entonces fíjense que le responde el sacerdote Ahimelech a David. Vamos al versículo 9. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres, tómala, porque aquí no hay otra, sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? A eso lo llevó el temor a David, hermanitas. A eso lo llevó el temor a David. ¿A qué lo llevó? Fíjense, número 1, lo llevó a huir. Huir, seguir huyendo. ¿Dónde estaba la confianza de David con Jehová Dios? ¿Dónde estaba su confianza? La escritura dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sí, pero resulta que ya era demasiada grande la prueba para David
que le entró un temor tan grande que yo creo que su fe se fue debilitando. Y esto tiene que estar muy presente para nosotras, hermanitas, porque puede ser muy grande la prueba que podamos estar viviendo, que podamos estar pasando, que nuestra fe se puede estar debilitando. Y cuando nuestra fe se va debilitando es cuando entra el miedo. Y en lugar de acudir a Dios, a Jehová de Dios, ¿qué es lo que está pasando? Empezamos a acudir a otras personas y no a Dios. David ya había acudido primeramente a Samuel. Llega Saúl a Ramá, donde estaba el profeta Samuel con más profetas. Huye David y va con Jonathan, el hijo de Saúl. Está acudiendo a otro hombre y le dice, ¿por qué me quiere matar tu padre? No entiendo. Y de Jonathan sigue huyendo porque se da cuenta que Saúl lo sigue persiguiendo y se va a esta ciudad llamada Nob y acude al sacerdote Ahimelech. ¿Se dan cuenta cómo está acudiendo David a personas? En lugar de que acuda a Dios, está acudiendo más a personas para que lo aconsejen, de alguna manera para que lo apoyen, hermanitas. Recordemos que tenemos que acudir primeramente a Dios, porque Dios es nuestra torre fuerte. La Escritura dice, hermanitas, torre fuerte, a ti que acudirá el justo y tú lo levantarás. Dios es nuestra torre fuerte, hermanitas. Si nosotros ya estamos justificadas, ya somos justificadas por nuestro Señor Jesucristo, acudamos a nuestro Dios, al Dios Altísimo. Él es nuestra torre fuerte. No acudamos al hombre, hermanitas. Si nosotros ya acudimos primeramente a Dios, bueno, entonces sí, acudamos posteriormente a una hermana de fe. No a una persona que sea inconverso, hermanitas. No hagamos eso. Vamos a continuar leyendo. Dice la Escritura. Bueno, ya ahí le dijo David al sacerdote Ahimelech, cuando le dijo que nada más estaba la espada de Goliat. Dice, ninguna como ella, dámela. Continúa en el versículo 10 diciendo, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl. Ya ven, continúa huyendo David. Huyó de la presencia de Saúl. Sí, porque si una vez que veía mensajeros de Saúl, pues estaba huyendo literalmente de Saúl, hermanitas. No del mensajero, sino de Saúl. Entonces dice, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Aquís. Bueno, versículo 11. Y los siervos de Aquís le dijeron, fíjense cómo era muy conocido David, hermanas. Y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y el versículo 12, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. ¿Ya vieron, hermanitas? ¿Ya vieron cómo sigue huyendo David? ¿Cómo sigue acudiendo a más personas? Pero resulta que aquí este rey, Aquís, ya lo había reconocido. Y es cuando dice, caray, caray, este no es David. No es David de quien cantan que David mataba a sus 10,000. No es este. Entonces fíjense lo que hace David, hermanitas. ¡Qué barbaridad! Versículo 13. Y David cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Fíjense que este tema yo le iba a poner David el loco, pero no, sentí feo. Entonces, por eso le puse la mentira de David. Entonces, fíjense,
Y David cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo a Aquís a sus siervos: He aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Fíjense lo que estaba diciendo el rey Gad acerca de David, al verlo que se estaba comportando de una manera, pues sí, como retrasado mental, porque así se estaba comportando David, como retrasado mental. Entonces dice el rey Gad: yo no lo quiero en mi casa, yo no lo voy a dejar entrar, claro que no. Entonces fíjense, ya en el capítulo 22, versículo 1 dice: yéndose luego David de allí, huyó. ¿Qué está haciendo otra vez David? Huyendo. Y sigue huyendo, y huyendo, y huyendo. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Bueno, hermanitas, ¿realmente David sí estaba huyendo de Saúl? Claro que sí. David estaba salvando, estaba huyendo, estaba corriendo por su vida. Claro que sí. Pero hermanitas, David sabía que Jehová Dios tenía un propósito para él. David no sabía cuál era el propósito que tenía Dios para él, pero él seguía esperando. Entre que estaba huyendo, él seguía esperando. Y les voy a decir por qué seguía esperando. Porque los salmos, hermanitas, los salmos son parte de la huida de David por Saúl. Entonces yo solamente les leí, hermanitas, el Salmo 59 del versículo 1 al 5. Pero lean todo el Salmo, hermanitas, y van a ver la angustia que tenía David porque lo estaban persiguiendo. Cómo estaba de un lugar a otro, cómo estaba acudiendo con un hombre, iba con otro, porque realmente lo que necesitaba, yo podría decirlo así, hermanitas, David necesitaba un apapacho. David necesitaba un apapacho, porque David era un hombre de carne y hueso como tú y como yo. Era un hombre débil. Claro que sí, hermanitas. Nosotros somos muy sensibles, somos muy débiles ante las circunstancias. Y esto nos puede llegar, hermanas, a que tenga temor, a que haya temor en nosotros, como lo hubo en David. Así que no debemos de juzgar a David. Tengamos que aprender mucho de David. Sí, yo sé que tuvo muchos errores. Yo sé que anduvo en pecado David. Pero David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y vamos a ir conociendo, hermanitas, las debilidades, las fortalezas, la confianza, la fe,
vamos a ir conociendo todo esto de David, hermanas. Y también tenemos que aprender mucho de David, porque en esto hay una gran enseñanza, que muchas veces por nuestra debilidad y por el temor, porque andamos viendo que la prueba nos está persiguiendo, nosotros muchas veces huimos. Pero muchas hermanitas decimos que huimos de la prueba, decimos que huimos de nuestro enemigo, pero ¿saben también de quién estamos huyendo, hermanitas? De la presencia de Dios. Y eso es lo peor que nos puede pasar, que huyamos de la presencia de Dios. Y David no se estaba dando cuenta de esto, pero sí estaba también huyendo de Dios, porque estaba acudiendo a otras personas. Acudió a Samuel, acudió a Jonathan, acudió a este rey. Estaba acudiendo a muchas personas, hermanitas. Entonces nuestra fe se va debilitando, hermanitas. Así que corramos a nuestra torre fuerte. ¿Y quién es nuestra torre fuerte? Jehová Dios, hermanas. Acudamos a Él, porque nosotras ya somos justificadas y Dios nos va a levantar. Claro que sí. De toda caída que tengamos, Dios nos va a levantar. Y la palabra de Dios, hermanitas, dice, este versículo me gusta mucho, porque dice que todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Y creo que a nadie nos ha dejado avergonzadas, hermanas. Hasta ahorita, en este caminar, a nadie nos ha dejado avergonzadas. Y claro que no nos va a dejar nunca avergonzadas. Nos caeremos y nos caeremos 1000 veces, pero siempre estará la mano de Dios para levantarnos. Así que, hermanitas, aprendamos de este tema. Cuídense mucho, hermanitas, y sigamos conociendo la vida de David, porque van a ver que nos va a ayudar mucho para que nuestra fe sea fortalecido. Y si estamos haciendo algo malo, bueno, aprendiendo de las caídas de David y de su fe que va decayendo, aprendemos también de él, hermanitas, para que nuestra fe no decaiga. Cuídense mucho, Dios las bendice. Que tengan un lindo y bendecido día. Bye.